Buenas a todos, en este video voy a estar hablando del proceso de gestión de la configuración de la ISO 20000 y cómo implementamos este proceso con la herramienta iTop. El objetivo de este proceso es establecer y mantener la integridad de los productos de trabajo. Y para realizar esto vamos a estar utilizando la versión demo web de iTop. Vamos a ingresar con la cuenta de administrador. Una vez ingresada la cuenta, vemos la pantalla principal y vamos a irnos a la administración de la configuración. Vamos primeramente a la primera pestaña que corresponde al resumen de infraestructura. Esta pestaña nos va a estar mostrando todos los grupos de ítems de configuración que se encuentran disponibles para la organización. ¿Y qué es un ítem de configuración? Un elemento de configuración puede ser cualquier elemento que forma parte de la organización. Estos pueden ser físicos, como por ejemplo un servidor, pueden ser lógicos, un sistema operativo, o pueden ser conceptuales, un servicio. Aquí en la pantalla de resumen de infraestructura nos muestra que los servidores, los dispositivos de red que tenemos en la infraestructura, en software y aplicaciones tenemos el servidor de base de datos, un servidor web, una aplicación web, y así nos va mostrando todos los elementos que corresponde. En este caso está mostrando de todas las organizaciones. Aquí en esta pestaña podemos seleccionar la organización que queremos visualizar. Vamos a seleccionar demo y va a cargar los elementos correspondientes a esa organización. Vemos que estos son los, aquí vamos a mirar los elementos de configuración de esa organización. Seguidamente tenemos la pestaña de contactos, en donde se pueden definir los grupos de trabajo relacionados a la organización, también las personas que pertenecen a la organización que se pueden asociar en grupos de trabajo. Seguidamente vamos a ver aquí que podemos crear un nuevo contacto de esta manera en esta pestaña. Seleccionamos el tipo de contacto a crear, si sea un grupo de trabajo o una persona. Vamos a crear, por ejemplo, un grupo de trabajo. Aquí le definimos un grupo de trabajo, el nombre, el estatus, activo o inactivo, la organización a la que pertenece, un correo electrónico, un teléfono, si necesitamos notificaciones, la función que va a cumplir, y aquí en la siguiente pestaña de miembros definimos los miembros que van a pertenecer a ese grupo. Aquí tenemos unas cuantas personas creadas. Vamos a seleccionar para agregar al grupo y aquí ya aparecen las personas que agregamos al grupo. Y aquí nos permite seleccionar el rol que va a estar cumpliendo esa persona dentro del grupo. Por ejemplo, a René le ponemos como manager y a Salvador le ponemos como team leader. Después tenemos aquí la pestaña de los elementos de configuración que están relacionados con este contacto. Se pueden agregar en esta parte. Vamos a crear. Y nos dice que ya se creó el grupo de trabajo administración y aquí nos aparece un pequeño resumen del contacto que hemos creado. La siguiente pestaña nos permite realizar una búsqueda de los contactos que tenemos. Si le damos buscar sin poner ningún filtro, nos traen todos los contactos, nos muestra los detalles de esos contactos y aquí arriba podemos seleccionar un filtro que deseamos para que nos aparezcan los contactos de acuerdo a los filtros. Después tenemos las localidades asociadas a la organización.
que pueden ser una oficina, un edificio, no necesariamente una ciudad. Aquí vemos las localidades que se encuentran registradas para esta organización. Podemos crear una nueva localidad o editar las localidades que ya se encuentran. Seguidamente vamos a ver cómo se crean los elementos de configuración. Aquí nos aparece para elegir el tipo de elemento de configuración funcional que queremos crear. Como vemos, hay diferentes tipos. Vamos a crear, por ejemplo, un servidor web. Vamos a aplicar. Y aquí nos aparecen los campos de los detalles del servidor. Vamos a ponerle un nombre, servidor de desarrollo. Seleccionamos la organización, el estatus, que puede ser activo o inactivo, como nosotros suponemos que vamos a utilizar ya, entonces definimos como activo. La criticidad para el negocio, vamos a ponerle una criticidad media. El sistema en donde se estará deployando el servidor, por ejemplo, un servidor 3. El software, si tenemos algo incluido, vamos a definir aquí la licencia del software y la ruta. Aquí se define el link a la página de administración del servidor web. Luego podemos definir la fecha de puesto de producción, definir una fecha y una descripción del elemento. En las siguientes pestañas de contacto podemos definir todos los contactos relacionados a este servidor, los documentos que pueden estar relacionados a este elemento. Las soluciones aplicativas hace referencia a los problemas por los que se necesita este servidor. Entonces aquí agregamos una solución para este elemento de configuración que estamos creando. La siguiente pestaña es propia de los elementos de tipo servidor web. Permiten definir las aplicaciones que van a estar corriendo en nuestro servidor. Después tenemos los contratos de la empresa con los proveedores, los servicios que corresponden a todos los servicios en los que se encuentre involucrado este servidor. Y en la última pestaña de tickets activos nos muestran todos los cambios y requerimientos activos respecto al servidor. Vamos a darle crear. Y ahí nos dice que el servidor web fue creado correctamente. Y acá nos muestra un resumen de los detalles que hemos definido al crear nuestro servidor web. Podemos crear otro tipo de elemento de configuración. Por ejemplo, un servidor de base de datos. Como podemos ver, los campos para el servidor de las bases de datos es bastante parecido al servidor web. Nos pide definir un nombre, la organización, el estatus, activo o inactivo, la criticidad para el negocio, el sistema en el que se encontrará, el software, la licencia y la ruta, que sería la ruta de queries del puerto de administración. Después tenemos, igual que en el servidor web, la pestaña de contactos, de documentos, las soluciones aplicativas, y lo que diferencia es esto que nos permite definir el esquema de la base de datos. Y las demás pestañas que ya hemos visto. Vamos a crear y creamos nuestro servidor de base de datos.
Después podemos ir al resumen de la infraestructura. Y aquí nos están mostrando los elementos que ya hemos creado. Por ejemplo, vamos a mirar nuestro servidor web que creamos recién. Y acá nos aparece el servidor que creamos. Podemos modificar este servidor, por ejemplo, cambiar de estado, que está en un estado activo, ya no necesitamos, entonces ya no se encuentra activo y podemos cambiar su estado. Le damos modificar y aquí le ponemos inactivo. Le vamos a aplicar los cambios. Y nos dice que el servidor web fue correctamente actualizado. Y luego podemos ver acá en la historia del elemento de configuración que aparece los cambios que se realizaron. Primeramente el objeto creado y luego se cambió el estado en inactivo, el valor anterior era activo. Seguidamente podemos mirar que tenemos una pestaña de búsqueda de elementos de configuración que nos permiten, al igual que la búsqueda de contactos, ver todos los elementos de configuración que tenemos y filtrar por alguno de los criterios que necesitemos. Luego podemos definir documentos. Estos documentos asocian elementos de configuración con un evento. Por ejemplo, podemos crear un documento que defina la compra de los elementos de configuración que agregamos recién. Vamos a hacer un documento web. Aquí definimos un nombre, por ejemplo, compra de servidor, la organización, el estado, que es borrador de documento, obsoleto, publicado. Vamos a ponerle como borrador, la versión del documento, una descripción. Luego podemos definir los elementos de configuración que están asociados a este documento. Por ejemplo, ponemos el servidor que creamos. Después se pueden definir los contratos y los servicios relacionados. Le damos a crear y ya tenemos nuestro documento creado. También se pueden definir grupos de elementos de configuración que corresponde a la última pestaña. Esto permite agrupar elementos de configuración de acuerdo a alguna característica que tengan. Vamos a crear un grupo y nos pide definir un nombre, el estado que puede ser no productivo, obsoleto o productivo, la compañía a la que pertenece, el tipo, una descripción y si posee un grupo padre se puede definir aquí. Y en la siguiente pestaña se seleccionan los elementos de configuración que queremos agrupar. Y acá se definen los motivos de la agrupación. Le damos a crear y el grupo ya fue creado correctamente.